Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Días, tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Bueno, a nuestro equipo, en esta ocasión les vamos a presentar el tema de hidrostática, más específicamente el subtema de flotación y estabilidad en mecánica de fluidos. Nuestro equipo está conformado por Salazar Amavisca, Jesús Alfonso, Nieto de la Cruz, Jair Alonso, Márquez Arpilano, Ricardo Alfredo, Limas Palma, Eric Alejandro, un servidor, Muñoz Lara, Sergio Andrés y Palacio Rivera, Víctor Manuel, todos asesorados por el doctor Oscar Chávez, quien imparte esta materia. Ok, pues para empezar un poquito hay que hablar hay que introducirnos, ¿no?, al tema de la hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? Bueno, pues la hidrostática es aquella rama fundamental de la mecánica de fluidos. Se enfoca en el estudio de los fluidos en reposo, explorando fenómenos relacionados ya sea con la presión, la densidad, el equilibrio de líquidos y varias más, varias más cosas, ¿no? Entonces, en este subtema, más específicamente, pues a nosotros nos gustó, ¿no? Porque es muy interesante el saber por qué algún objeto flota, ya se llámese barco, una piedra, cualquier cosa, ¿no? Y por qué estos son estables, ¿no? Básicamente es de lo que nos habla este subtema. Vamos a aprender a calcular teóricamente con fórmulas si un objeto va a ser estable o inestable, ¿no? Más adelante lo veremos en el experimento. Bueno, en mecánica de fluidos, la flotación y la estabilidad se refieren al estudio del equilibrio de los cuerpos sumergidos en un fluido, ¿no? Entonces, la flotación aborda el cómo los objetos pueden mantenerse en la superficie de un líquido, mientras que la estabilidad, por otro lado, se centra solo en la capacidad de un objeto para mantener su posición sin volcarse. Por eso les decía que es algo interesante, pues aquí podemos ver una imagen, ¿no? Aquí podemos ver que el objeto no es estable, ya que si fuera estable estaría fijo, pues, o sea, no tendría que estar así movido en esos grados, ¿no? O sea, bueno, pues aquí podemos ver que ese objeto es inestable. Entonces, seguimos. Bueno, en nuestro parecer hay tres conceptos básicos, fundamentales para comprender el tema, para entender un poquito más, pues, este tema, ¿no? Vienen siendo el metacentro, centro de gravedad y centro de flotación. Más adelante les indicaré dónde se encuentra cada uno dentro del prisma analizado. ¿Ok? Entonces, el metacentro básicamente es un punto específico en un cuerpo sumergido dentro de un fluido, llámese agua, aceite, mercurio, cualquier fluido, ¿no? Este punto es vital para determinar la estabilidad de la embarcación o el objeto a analizar, ¿no? El objeto analizado. Bueno, después tenemos el centro de gravedad, un poquito más sencillo. El centro de gravedad es el punto en un cuerpo donde se concentra la masa total del objeto. Entonces, a mí me gusta poner el ejemplo de un cubo, ¿no? En un cuadro sabemos que el centro de gravedad, por su simetría, pues va a ser en el medio de la figura, ¿no? Más adelante voy a poner un ejemplo para que me entiendan un poquito más. Centro de flotación es el centro geométrico de la parte sumergida de un cuerpo en un fluido. Entonces, por eso si tenemos un cubo, mide 10 centímetros de cada lado, y al meterlo se sumerge 5 centímetros. Entonces, sabemos que el centro de gravedad es el centro geométrico de la figura total, ¿no? Entonces, si mide 10 de alto, centro de gravedad, el medio de estos 10 pues va a ser 5, ¿no? Centro de gravedad se encontrará a 5 centímetros de, de cada lado, la figura, ¿no? El centro de flotación, por otro lado, si está sumergida 5 centímetros, entonces será el centro geométrico de esos 5 centímetros, que nos viene dando un total de 2,5 centímetros, ¿no? Entonces es muy sencillo. Más adelante, pues igual les queda más claro. Entonces seguimos con los mismos conceptos. Esto es una tipo regla para, bueno, le llamo regla para que entiendan un poquito más, para que se les haga más claro. Pues ahorita se las voy a explicar. El metacentro
lo definimos como M, centro de gravedad como G y centro de flotación con la letra B. ¿Ok? Bueno, entonces aquí podemos ver, en un dado caso donde el metacentro M se encuentre por encima del centro de gravedad, teóricamente el objeto inmerso en el fluido será estable. Por el contrario, si el centro de gravedad está por encima del metacentro, el objeto será inestable y tenderá a volcarse, ¿no? Como ya lo hemos hablado, ya en el experimento teórico les voy a explicar un poquito más de cómo poder saber cuándo está por encima qué de qué, ¿no? Si el metacentro del centro de gravedad o al contrario, ¿no? Muy sencillo. Seguimos. Oh, aquí está la foto que les decía. Mira, aquí podemos ubicar el metacentro con letra M, centro de gravedad con letra G y centro, no, centro de flotación con la letra B, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el objeto pues es estable, ¿no? Porque el metacentro está por encima del centro de gravedad y pues sí, podemos ver que está fijo, no se movió, como lo pusieron ahí sí se quedó. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con este proyecto, con este experimento? Bueno, buscamos demostrar la estabilidad de un prisma sencillo rectangular mediante fundamentos teóricos y ponerlo a la práctica para ver si es cierto, ¿no? En el caso contrario, vamos a explicarle las razones detrás de su falta de estabilidad, igual con el experimento práctico también. Bueno, los materiales que vamos a ocupar para este experimento pues, son sencillos, es un prisma, un cubo cuadrado, marcador, bowl y agua, ¿no? Para sumergir el prisma y el marcador para poner una marquita y ver si es cierto lo que dijimos que se iba a hundir con lo que se hundió, ¿no? Entonces seguimos. Bueno, aquí en el primer experimento tenemos, pues aquí tenemos los datos, ¿no? La densidad de la madera, un valor que se puede encontrar muy fácilmente en el internet. El peso específico, pues es densidad por gravedad, multiplicados. Tenemos peso específico de la madera, peso específico del agua. ¿Para qué queremos esto? Pues más adelante les voy a presentar esta formulita muy sencilla y solo es vaciar datos, ¿no? Medidas del prisma, tenemos 9,6 centímetros de ancho por 11,9 de largo por 2,2 de largo, de alto. ¿Perdón? Ok, entonces ahí tenemos los datos muy claros. Fórmula y procedimiento. Bueno, aquí tenemos una fórmula muy sencilla que vimos en la unidad 3 hidrostática, más específicamente en flotación y estabilidad. Tenemos que el peso específico del objeto, ¿no? Analizar. Aquí dice madera porque pues es de madera el experimento, pero podría ser cualquier objeto, cualquier material. Entonces el peso específico del material por el volumen del mismo material está en igualdad con el peso específico del fluido, no necesariamente agua, por el volumen desplazado. ¿Qué es el volumen desplazado? Pues básicamente es el área del prisma multiplicado por la altura que se hunde, o sea, es el volumen de fluido que se sale, ¿no? Que recorres, que desplazas. Entonces, pues es muy fácil, tenemos ya peso específico de la madera, el volumen del prisma, pues lado por lado, ¿no? Quedan metros cúbicos. Tenemos peso específico del agua, y aquí en el volumen desplazado tenemos ancho y largo del prisma por el H sumergido. Y precisamente es para lo que queremos esta fórmula, ya que tenemos todos los datos, solamente no tenemos la altura a la que se sumergirá nuestro prisma, ¿no? Entonces, muy sencillo, despejamos, hacemos operaciones y nos arroja un resultado de 0,012 metros o 1,2 centímetros. Pues básicamente es un poquito más de la mitad del prisma lo que se va a hundir, ¿no? Más adelante les digo en la práctica, veremos si es cierto, no es cierto, qué pasó, todo eso. Entonces ahora con los resultados obtendremos las distancias que hay entre el metacentro y el centro de flotación y entre el centro de gravedad y el centro de flotación. Esto para poder determinar si el metacentro está por encima o por debajo del centro de gravedad y con esto poder concluir si será estable o no nuestro prisma. Entonces tenemos la formulita, momento de inercia de la figura por el volumen desplazado, vaciamos datos, son datos conocidos, ya los tenemos.
nos arroja una distancia entre el centro de flotación y el metacentro de 1,18 centímetros. Después, entre el centro de gravedad y el centro de flotación, entre el centro de gravedad y el centro de flotación, bueno, para que me entiendas, para que me entiendan. Sabemos que el centro de gravedad es el centro geométrico en este caso de nuestra figura es un rectángulo, ¿no? Entonces va a estar en el centro. Tenemos el alto de la figura entre 2 pues nos va a dar un resultado de 1,1 centímetros. Ahí está el metacentro, a 1,1 centímetros de la base. Entonces ahora el centro de flotación sabemos que es la altura sumergida entre 2, ¿no? Porque es el centro geométrico. Entonces tenemos 1,2 sobre 2,6. La diferencia entre estos nos dará la distancia que hay, la relación. Entonces tenemos que la distancia entre el centro de gravedad y el centro de flotación es de 0,5 centímetros, mientras que la del metacentro hacia el centro de flotación es de 1,18. Por lo tanto, podemos concluir que el metacentro está por encima del, del centro del centro de gravedad, lo cual nos dice que el objeto analizado será estable, ¿no? Aquí lo podemos ver más claro en esta imagen. Tenemos B, entonces la distancia de B a G, 0,5, la distancia de B a M, 1,13. Es evidente, ¿no? Que el metacentro está por encima. Entonces, en este experimento, nuestro prisma se hundirá 1 centímetros y será estable. Veamos si es cierto. Comprobando, medimos 1 centímetros, lo ponemos en agua, podemos ver que es perfectamente estable y se hunde lo que la teoría nos arrojó. Entonces, en el siguiente experimento, ahora vamos a probar la inestabilidad de un prisma, ¿no? Igual, tenemos datos, diferentes medidas del prisma, vaciamos datos, altura sumergida nos da un total de 4,95 centímetros. Con estos mismos resultados, igual, hacemos lo mismo, distancias entre metacentro y centro de flotación, y centro de gravedad y centro de flotación, igual. La MB nos arroja un resultado de 1,36 centímetros, mientras que la GB del centro de gravedad al centro de flotación es más grande. ¿Qué quiere decir esto? El centro de gravedad estará ahora por encima del centro de flotación, lo cual nos quiere decir que nuestro prisma será inestable. Entonces, pasemos a ver si es cierto en la práctica. Y como podemos ver aquí, pues el prisma es inestable, se vuelca, como habíamos dicho. Bueno, como conclusión, pues el proyecto sobre flotación y estabilidad en mecánica de fluidos proporciona una comprensión profunda de los principios que rigen el comportamiento de los cuerpos sumergidos. Y además de ser, pues, como les decía, muy interesante, ¿no? El saber por qué algún objeto flota o es estable o no es estable y por qué, ¿no? Entonces, en este estudio no solo contribuye al conocimiento teórico, sino que también tiene aplicaciones prácticas muy buenas, como en campos, en campos como la ingeniería naval, la construcción de embarcaciones y entre muchas otras. Bueno, pues eso es todo por nuestra parte. Espero haya quedado un poco más claro, espero hayan entendido y pasen buen día.